Bueno, pues otra vez estamos ya aquí. Creo que estás con David, conectado con David. David y los demás están en las otras casas. Bueno, en la otra casa. Y hay un montón de hermanos en todo el mundo. Shabbat Shalom a todos, por cierto. ¿No? Shabbat Shalom. Y vamos a darle gracias a Dios porque de verdad nos permite guardar Shabbat, ¿no? El tiempo de alabanza fue bonito hace rato. Y lo que siempre pienso es eso, ¿no? Señor, gracias porque nos podemos reunir como tu iglesia. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la iglesia de los Hechos, cuando empezó el movimiento verdadero de la iglesia de los Hechos, era en casas. Ellos todos se reunían en casas, no, porque después empezaron a ser perseguidos y ya no se podían ir a las sinagogas, porque ya los sectores de judaizantes que ya eran muy violentos, muy agresivos con ellos como tal, y entonces las iglesias empezaron en casas. Y empezaron así. Entonces, si hoy tenemos que reunirnos en 15 casas, nos reunimos en 15 casas, ¿no? Amén. Pues vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a estar con nuestra Haftará, ¿no? Pongan en silencio sus móviles, que no vibren, que no hagan nada. No. Vayigash se llama la Haftará, que es el mismo nombre que de la Parashá. Y fíjate cómo es increíble, ¿eh? Porque el título de cada parashá, no sé si ustedes lo saben, pero tiene que ver con cómo empieza la porción de la parashá. O sea, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, depende de la porción que estés viendo, cómo empieza la porción que en respecto al orden de la parashá o de la Haftará, es como se llama. No tiene ninguna relación real con la Haftará. Es en la parashá realmente cuando se pone el nombre. Pero me encantó ver cómo el nombre de esta Haftará, bueno, de esta parashá, va perfecto con lo que vamos a ver en esta ocasión, de Ezequiel 37. El nombre en hebreo es Vayigash, pero debería ser en español algo así como se acercó. ¿Ok? Se acercó. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción. Ya saben que yo sin introducciones no la armo. Yo tengo que empezar con las introducciones un poquito, y está bien porque nos pone en contexto, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí que estamos pasando por un momento de suma oscuridad. Yo he estado estos días con aflicción de cosas, ¿no? No aflicción, sino más bien con peso, ¿no? Una cosa es estar afligido y otra cosa es que traigas peso, ¿no? Y dices, esto pesa, pero no es lo tanto como para que me aplaste, ¿no? Pero es mirar el entorno de lo que está sucediendo, es mirar la oscuridad tan increíble que hay actualmente. Yo les pongo aquí que es un momento de suma oscuridad, ¿no? Se esgrime sobre la humanidad una sombra tal que estos momentos pueden ser un punto de inflexión, y lo he escuchado a mucha gente decir, y un buen amigo en Colombia también me decía lo mismo, por cierto, Shabbat Shalom también allá para César, que esto puede ser un punto definitorio de un antes y un después en la condición humana de este mundo. Ojo, no me refiero espiritual, no me refiero en el plano espiritual, sino en el plano físico, el humano como lo conocemos hoy, ¿no? Puede ser definitorio por todo lo que está sucediendo. No voy a meter ahorita en cosas ni en temas, porque no es el foro, ni quiero hacerlo en este momento. Pero es real que hay una sombra, que hay ¿cómo se llama? Una nube negra que se esgrime sobre la humanidad en este momento, ¿no? Y que tal vez sea un punto de inflexión de que sea diferente de como le conocemos hoy, ¿no? Entonces, porque les pongo yo aquí que esa condición temporal y finita se deteriora cada día más y más a pasos agigantados, ¿ok? Pero el verdadero punto de inflexión les pongo yo aquí. Este sí es un punto de inflexión brutal que tendrá toda la humanidad. Ya sucedió. No solo en su condición finita, sino eterna, ¿no? El momento definitorio y más grande de todos los tiempos fue la manifestación de Hashem, la manifestación de Adonai, de Dios, ¿no? Haciéndose en la forma de hombre, en la figura de Yehoshua, ¿no? Ese sí es el momento que es definitorio para la humanidad, ¿no? El plan de redención más impresionante de todos los tiempos, les pongo yo aquí, es la muerte y resurrección de Yehoshua HaMashiach, ¿no? De Jesucristo. Ya que a través de la cruz, la profecía, fíjate, no solo la profecía de Ezequiel, muchas profecías más, pero esta profecía de Ezequiel
tiene un cumplimiento impresionante. A mí me emociona siempre que veo y estudio el Antiguo Testamento, como se ha hecho mal llamar, porque no es ni antiguo, ¿no? Sí es verdad que un testamento es un legado que se deja a las generaciones, pero no es antiguo. Yo quitaría esa palabra de antiguo y nuevo y miraría todo como si fuese un solo testamento, ¿me entiendes? Un total de todas las cosas. No a toda la gente le gusta escuchar esto, porque muchas teologías están basadas en eso, en que hay un antes y un después. Y la realidad es que cuando tú estudias los libros del Pentateuco, ¿no? Todo lo que es el Tanaj, el Pentateuco, los profetas, los libros que le han llamado también estos poéticos, ¿no? Salmos, proverbios, todas estas cosas. En todos, a mí me emociona y me pone así la carne de gallina ver que en todos está Mashiach. En todos es la figura de Jesucristo el que está ahí, presente, ¿no? En esto no es la excepción, ¿no? Vamos a ver nuevamente cómo el Evangelio se hace manifiesto por mucho, ¿no? En la profecía de Ezequiel y en lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver primero que nada Romanos 5:19 como parte de la introducción. Romanos 5:19. Si alguien lo tiene por ahí, sin vergüenza. No, perdón, no les dije sin vergüenza. No, sin pena alguna, leámoslo, ¿vale? Romanos 5:19. A mí me cuesta una hora. No te preocupes. Los que tienen supremacía tecnológica pueden manifestarse, ¿eh? 19. Sí. Romanos 5:19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Exacto, tenemos que tener presente esto para lo que vamos a estudiar hoy. Así como por la desobediencia de un solo hombre entraron todos estos pecados, como los que hablábamos hace rato, y todas estas maldades y todas estas deficiencias y deterioros, no solo en el espíritu, sino en la psique y en todo el ser humano, así, por un mismo hombre, vendrá o entrará toda la restauración total. Es Dios hecho hombre del que estamos hablando, es Mashiach de quien estamos hablando, ¿no? En la figura de un hombre. Y tenemos que aclarar también, Jesucristo, Yehoshua, no fue un humano como cualquiera. No fue un humano que naciera de una mujer que le hubiera dado o le hubiera dado el óvulo para ser fecundado, ¿no? Por un espermatozoide divino. No. Porque si hubiese sido así, entonces este hombre hubiera traído la genética caída de un humano, como era María o Miriam, ¿no? Y entonces no sería apto para la redención, porque quien puede redimir al hombre es uno que no cometió pecado nunca. Decíamos la semana pasada que es esa figura del vientre de alquiler que hoy está en común, ¿no? Hoy es algo que ya hace, yo creo 20 años yo hubiera dicho esto, me crucificaban por ahí, ¿no? Pero hoy es tan común, ¿no? Hoy es tan común que ya cualquiera te va a decir, bueno, sí, yo puedo rentar un vientre para tener un hijo, ¿por qué Dios no lo haría, no? Hoy podría pensarse ya de esa manera, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Entonces, viene en la figura de un hombre para redimir a la humanidad, ¿ok? Y Primera de Corintios, Jenny, tú eres mi gallo, ¿eh? Primera de Corintios 15:22. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Exacto, amén. Porque así como por medio de Adán, que fue el que recibió, ¿no? El regalito, ¿no? Este regalito terrible, que no es otra cosa más que, yo siempre he dicho, que es la conciencia del orgullo, la soberbia, ¿no? Así como él recibe y por él entra, todos mueren a través de eso que recibió y esa naturaleza caída, así también todos son vivificados en Jesucristo, en Mashiach, ¿no? Ok, y les pongo yo aquí como parte de la introducción. En esta porción de Ezequiel, en este mismo capítulo encontraremos el Valle de los Huesos Muertos. De hecho es la parte anterior a lo que vamos a ver ahorita. No nos vamos a meter en eso porque podríamos hacer todo un estudio de los huesos muertos, ¿no? No, vamos a tomar el orden de la Haftará como es y empezar donde empieza la Haftará. Pero es necesario decir que es la parte en donde encontramos la del Valle de los Huesos Muertos, los huesos secos, separados, ¿no? Que representan a las 12 tribus, que representan a Israel,
inclusive a la humanidad, caída, rota, ¿no? Y propiamente desmembrada, seca, ¿no? ¿A causa de qué? A causa del pecado. ¿Ok? Entonces, pero vamos a la restauración, vemos la restauración, en lo que vamos a ver ahorita, la restauración de Israel, ¿no? ¿En manos de quién? Pues de Hashem mismo, de manos de nadie más puede haber quedado la restauración. Entonces, ahora sí, Ezequiel 37, y voy a empezar a leer yo, ¿vale? Para irnos no tan lentos. Entonces recordemos el título, se acercó, ¿ok? Es Vayigash, ¿ok? Ezequiel 37, 15 al 28. Es muy interesante, les pongo yo aquí el nombre de la Haftará. Bueno, explico un poco lo que les digo ahorita, ¿no? Ya que aunque su nombre se debe a cómo comienza en la Parashá, vamos a encontrar que tiene un significado muy, muy puntual para la Haftará de hoy, ¿no? Ya que la restauración de Israel no puede suceder si no es por medio de ¿quién? De Adonai mismo. ¿Que qué? Que se acerca en la figura de Mashiach. Ustedes van a ver que vamos a ver Ezequiel, pero pareciese que se está hablando del Evangelio, con todo lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, no podemos olvidar lo que dice Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Traigo aquí a nuestra escriba. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Exacto. El reino, ¿cómo dice? El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado. y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro, creer en el Evangelio es creer las buenas nuevas. La palabra Evangelion, el Evangelion en realidad era un hombre que se paraba en medio de la plaza en Roma para decir las noticias del César. Los triunfos, los logros, las guerras, las provincias que se habían conquistado. Eso era un evangelio, ¿no? Se paraba y como no había cuestiones escritas, la única forma de poder decir, de hecho tenían, su nombre también era algo referente al evangelio, se paraban los taburetes en medio de las plazas a gritonear las noticias, ¿me entiendes? Eso era un evangelio, ¿no? Dar las buenas noticias. Entonces cuando vemos siempre que dice el evangelio, las buenas del evangelio, se está haciendo como un poquito recurrente, pero en realidad se está hablando de las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Pues la noticia es que nuestro Señor, Hashem mismo, descendió a la tierra en forma de hombre y cargó con toda la maldad del hombre, con toda la condenación del hombre y con todo el pecado del hombre para darnos libertad. Esas son las buenas nuevas. Pero para que eso sucediera, tuvo que haberse ¿qué? Acercado. Porque cuando dice que el reino de los cielos se acercó, no significa que entonces es como si estuviera aquí el reino de los cielos y ya se acercó. No. El reino de los cielos es Jesucristo mismo. Él es el cielo. Cuando dice la palabra que nosotros cuando moramos habitaremos en el cielo, no estaremos con alitas entre nubes brincando. No, habitaremos en Él y con Él y para Él. Ese es el verdadero cielo. Y cuando dice que el cielo se acercó, lo que está diciendo en realidad es que Mashiach, Dios mismo, en la forma de la figura de Mashiach, se acercó y habitó entre nosotros. ¿No? Qué increíble, ¿no? Está padrísimo. ¿No? Está padrísimo, sí. Entonces, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de inflexión real. Creer en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que Jesucristo murió y resucitó, ¿no? Esas son las buenas nuevas. Entonces, dice, así empieza nuestra Haftará, ¿no? Entonces, dice en el 15, me llegó la palabra de Adonai diciendo, esto es Ezequiel diciendo, ¿no? Entonces me llegó la palabra de Adonai diciendo, tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella. Una vara refiriéndose a una pluma. No. A una rama. ¿Ok? Como de un árbol. Un callao. Bueno, es que un callado no, porque... Sí, hazte cuenta, un callado, hazte cuenta, ¿no? Pero esto es como si tú agarraras una que te encontraste de un árbol, una rama que cayó, ¿me entiendes? Y tú levantas esa rama. Es una rama que pertenece a un lugar, ¿no? Entonces dice... entonces me lleva... dice, toma
después, toma, voy a ver otra del principio, ya me perdí. Tú, hijo de hombre, toma una vara, dice, y escribe sobre ella para Yahudá. ¿Ok? Y los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otra vara y escribe sobre ella para Yosef. ¿Ok? ¿Refiriéndose a quién? En realidad refiriéndose a Efraín. Porque se acuerdan que la descendencia de Yosef, después cuando se hablan, una cosa es hablar de los hijos y de las tribus, y otro de los hijos de Jacob. Las tribus en realidad es Efraín una de las tribus, ¿no? No se considera a Joseph dentro de las tribus, sino es Manasés y Efraín, ¿no? Los que forman parte de las tribus. O sea que José no está dentro. José tú no lo vas a ver dentro de la tribu de José, no existe. Es de Manasés. Espera. De Jacob está José, ¿no? Sí, ese es su hijo, Sí. pero ese es el hijo. Una sola cosa son los hijos y otra las tribus. Ah, vale. Al final, como quedaron las tribus es diferente que como eran los hijos, Vale, claro. ¿no? Claro, porque estaba Simeón, estaba Neftalí, Sí, estaba Rubén, sí. estaba todos, ¿no? Judá. Pero en realidad cuando tú miras en el orden, aparece los hijos de José como parte de las tribus, ¿no? Efraín es uno de ellos. De hecho, es Manasés el que también aparece, y Efraín se considera como todo lo demás que no era ni Judá, ni Benjamín, ni Leví, ¿no? Todo lo demás era Efraín, por decirlo así, que fueron los que se asimilaron. Ya vamos a ver ahorita. Luego dice, únelas con otra para que sean una sola. Escucha lo que está diciendo. Esto tiene una significancia increíble. Aquí no está hablando de arbolitos ni de ramas. Está hablando de injerciones como pueblo, ¿no? Luego únelas con otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano, ¿no? Tienes la rama de Judá, ¿no? Si lo viéramos al día de hoy, ¿cómo sería esto? Es la rama judía, en donde están implícitos los levitas, los pocos levitas que sobraron después del exilio, junto con Benjamín, que se asimiló. Por eso ahorita les voy a decir del comentario que estábamos hablando hace rato, de que es muy significativo eso de yo me haré cargo de tu hijo hasta el fin, ¿no? ¿No? Bueno, pues y Judá, Benjamín se asimila con Judá, ¿no? Y la porción levítica, o la porción de los levitas, ¿no? Y todo el resto de las demás tribus se convierten en Efraín. Son las dos ramas que tiene. Y lo que dice es, no son más dos, únelas en tu mano para que sean una sola. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Esto tiene mucha información, ¿no? Propiamente lo que está diciendo Adonai es que injerte una rama a otra para que sean una sola rama, nuevamente, porque en el principio eran una sola. Claro. Antes claro, después se perdieron. Se fueron por las tortas, como siempre he dicho yo, ¿no? Unos se fueron por las tortas de una manera brutal, todos se fueron. Pero no todos, no tanto, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Fíjate lo que dice Jeremías 11, 16 y 17. Jeremías 11. Y les pongo yo aquí antes de leer eso. Pues fueron alguna vez un olivo, por decir un árbol, un olivo, que es la figura que se ocupa, un olivo hermoso, que se secó a causa de ¿qué? De los muchos pecados. Ahora, yo no sé si ustedes han ido alguna vez al campo a cortar leña y así, ¿no? Y la leña no se encuentra tirada en el suelo, ¿no? Eso no. Tienes que ir a cortar un árbol con leña y tienes que saber qué árbol cortar. Porque el árbol cuando está mudando o están saliendo ramas, y entonces tú tienes que saber qué cortar para que no cortes algo que está vivo y termines haciendo una madera de lugar de fuego. Tú tienes que tomar y saber. Exacto, la rama seca es la que tienes que cortar. Y muchas veces vas a encontrar que la rama seca se cayó por lo seca que estaba y dices, qué bendición, ¿no? Qué bueno, porque encontré leña. Pero en la realidad es que este árbol se secó. Era hermoso y frondoso y se secó. ¿Ok? Entonces, fíjate, dice Jeremías 11, ¿Lo leo? 17. 16, 17, sí. Olivo verde hermoso en fruto y en parecer. Llamó Jehová tu nombre a la voz de gran palabra. Adonai. Adonai tu nombre a la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre él. Y quebraron sus ramas. Pues Adonai de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá.
hicieron contra sí mismos, provocándome a ira al ofrecer incienso a Baal. A Baal, exacto. Fíjate cómo todos se fueron por las tortas, unos más que otros, pero todos al final. Dice, por los pecados y por las transgresiones, tanto de Judá, como de la casa de Judá, como de la casa de Israel, ¿no? Que son las dos casas, que al final las dos, ¿qué terminaron haciendo? Quemando incienso, ¿quién? Para Baal. Para Baal. ¿Quién es Baal? Dioses esos egipcios. Bueno, pues todos los dioses que no eran Dios, De los egipcios. eran, y no solamente de los egipcios, los babilónicos y todos los demás, Acera, Los todos israelitas. estos dioses eran los dioses que no son, todos los dioses que no son Dios son Baales, Falsos, ¿no? ¿ok? Que al final no es otra cosa más que Satanás. Es Hasatán en su multifaceticidad, ¿no? De figuras, ¿no? Entonces, pero esa fue la razón por la que las ramas fueron quebradas. Están quebradas, ¿no? Fueron puestas a fuego. ¿Por qué? Por las muchas transgresiones, ¿no? La casa de Israel y la casa de Judá. Dice el 18 de nuestro texto base. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? ¿No? Les dirás así, ha dicho Adonai. Es mismo Dios instruyendo a Zacarías, ¿no? Dice, ¿no nos enseñarás? Les dirás que así ha dicho Adonai. Miren, yo tomo la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá. ¿Te diste cuenta cómo relacionó la vara de Efraín, que está en la mano de Yosef, con Israel? ¿Ok? Son las tribus del norte. Las 10 tribus del norte. ¿Ok? Y luego dice, los pondré junto a la vara de Yahudá, que ese es el imperio del sur, o sea, el reino del sur. Que el reino del sur era Judá, Benjamín y Todos los los levitas. hermanos, todos ellos. Los levitas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces dice, los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Lo vuelve a repetir y lo vuelve a confirmar. Y cuando tú mires que algo se repite más de una vez, tienes que poner atención porque está diciendo algo muy importante. Romanos 11, 17 al 23. Si lo tienen por ahí. 11, 17. Sí, ¿Hasta qué número? al 23. Vale. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en integridad, serán injertados, pues poderoso es Adonai para salvarlos a injertar. Exactamente. ¿De qué está hablando Pablo ahí a los romanos? ¿A quién les está hablando? A los goim, ¿no? A los gentiles, porque, o a los que están entrando a la fe, ¿no? Y están entrando a la fe que no son ellos judíos, porque está hablándoles a los no judíos. Estos judíos son el olivo de la rama que no se perdió, por decirlo así, que permaneció fiel hasta cierto punto. Y todas las demás, que son las demás tribus, que es el reino del norte, se asimiló. Estas son las famosas 2 casas de Israel, ¿no? Esta es la teología tan conocida por ahí y que han hecho una explotación de ella de manera desmesurada, de las 2 casas. ¿De qué habla este tema? Habla de que las 10 tribus se asimilaron en el mundo. Y entonces, al paso del tiempo y al paso de los años, si miráramos hoy nosotros, somos producto también de esa asimilación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esas tribus que volverán, y ya vamos a verlo en algunos versículos que vamos a ver de las promesas de Dios, para traer de vuelta a los suyos, a estos que volverán y los traerá, no serán a otros que más que fueron el resultado de la asimilación de estas 10 tribus.
¿Me entiendes? Entonces tú podrás decir, pero si yo no soy, yo no provengo de ninguna tribu de Israel. Genéticamente yo no puedo asegurarte que soy judío. Pero también eso ya no sería tan importante, ¿sabes por qué? Porque el Israel entero no es solo Judá. Israel entero también son las otras 10 tribus que se asimilaron por el mundo. Y entonces lo que está diciendo es que estos que están regresando nuevamente van a volver a ser, ¿qué van a hacer qué? ¿Qué le dijo de Dios a Ezequiel? Levanta las 2 ramas y hazles ¿qué? Una sola. Injértalas. Pasarlas. Es lo que está diciendo. Entonces le está diciendo al Goim, tú que estás siendo injertado, no te engrías, en mi versión dice, muy peruano, no te engrías, ¿no? No te enaltezcas, No te orgullezcas. no te enorgullezcas de nada, porque tú estás siendo injertado. Y tú, al cual se le están injertando, tampoco te levantes, porque si las ramas principales fueron cortadas en su momento, ya lo vimos, ¿no? Fueron derribadas y tiradas por su mucho pecado y por sus transgresiones adorando a Baal, ¿quién te dice a ti que no sucederá con lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, lo que está hablando aquí es de no otra cosa más que Dios está injertando a su pueblo nuevamente al olivo, ¿ok? A ese olivo que es el mismo, está haciendo las ramas injertadas. ¿Y este olivo cómo lo interpretaríamos nosotros? En su pueblo. El olivo es el pueblo. Y nosotros estamos, o fuimos ya no estamos, porque esto no es como un presente continuo, no, sucedió y ya es una verdad. ¿Entiendes? Fuimos injertados y hoy somos pueblo de Dios. Regálame un poquito de agua. Somos pueblo de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que ya siendo injertados, hoy en el proceso de lo que nosotros hacemos al hablar de la palabra y decir la verdad de las escrituras e invitar a todo el mundo a cumplir con la Torá y vivir conforme a su palabra, lo que estamos haciendo es eso. Estamos haciendo las veces de Ezequiel. Bueno, no quisiera tampoco decirme soy de Ezequiel, ¿no? No, pero hacemos como el pueblo, como como estos sacerdotes del reino del cual habla Apocalipsis. Lo que hacemos es injertar a los demás, al gentil que está sin pacto, a meterlo al pacto. Y el pacto, ¿se acuerdan cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y se acuerdan cuál es la única condicionante de eso? La obediencia. Porque para que puedas decirte pueblo, debes ser obediente, ¿no? Entonces, está hablando de la figura de este olivo, no de otra cosa más que del pueblo. Entonces, nosotros ya fuimos injertados. Y tiene que ser injertados muchos más. Les pongo yo aquí como comentario, la figura de las 2 ramas es la figura de los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá y Benjamín, ¿no? Y la nota de lo que les decía, ¿no? Judá, ¿se acuerdan cuál es la promesa que le hace a su papá cuando le dice, deja que me lo lleve y yo me encargo de traerlo, y si no, eternamente cargará la culpa en mí? Bueno, pues yo lo veo no solamente que cargaría la culpa, sino que Judá cargó con la responsabilidad de Benjamín toda su vida, ¿me entiendes? Porque al final fue quien lo vendió. Vendió a Joseph, perdón. Pero intentando cubrir esa falta, él le dice a su papá, yo me haré cargo de Benjamín, ¿no? No sé, es una figura bastante chula ahí, porque fíjate, en Génesis 43:9, lo leo yo, le dice, yo mismo seré su fiador, puedes hacerme responsable si no te lo traigo de regreso, ¿no? Y te lo pongo delante. Yo llevaré la culpa delante de mí para siempre si algo le pasare. Y fíjate qué significativo es que la tribu de Benjamín se asimiló en la tribu de Judá. Qué fuerte, ¿no? Entonces, Judá y Benjamín y Leví representan el reino del sur. Después del exilio en Babilonia, se convierten todos en un mismo pueblo. Se amalgaman en un mismo pueblo, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Y por otro lado, el reino del norte, que se asimiló en el mundo, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Entre todos los pueblos, representando simbólicamente a Efraín. Por eso tú vas a ver siempre que en las profecías del fin, cuando dice que el Señor traerá, y vamos a leer ahorita alguna de esas, del norte, del sur, dice, traeré a Efraín y Judá y serán uno mismo. No dice, y traeré a Neftalí, a Rubén, o a las 12 tribus, no. Ya se refiere a solamente Efraín como la representación. Como el hijo de José, ¿no? Sí, pero como la representación de todas las tribus. ¿Entiendes?
la representación del reino del norte. Efraín, como la figura de los 10 tribus, se gentilizó de la forma que se asimiló a las tradiciones, cultos, costumbres de los pueblos paganos, que tienen prácticas propias y en mi gusto son salvajes, ¿no? De un pueblo sin ley. De un pueblo sin ley. Mira, yo quiero que tú veas, y no quiero cargar ahorita que está tan la herida tan abierta de la Navidad, ¿no? Acaba de pasar, ¿no? Pero es inevitable decirlo. Esto es una tradición pagana. Pero no había sido inculcado, ¿acaso, de Efraín? ¿Para qué? Efraín no fue inculcado por su padre José. Sí, No pero le habló sí, de claro. pequeño, Muy ¿no? probablemente recibieron la misma educación e instrucción. El problema es que no todo el mundo recibe igual. Hoy el ejemplo claro es que si yo le explico las dos casas a una persona que dice ser creyente y a otra, ¿no? Y las dos personas escuchan la verdad y las dos no van a creer igual. Y las dos no van a abrazar la verdad. ¿Me entiendes? Y tal vez sigan diciendo yo prefiero la Navidad, aunque sea pagana, es una tradición mía. Y es que mi familia me lo dijo así, y es que me recuerda, sí, pero esto va en contra de la voluntad de Dios. Esto obedece un culto que no tiene nada que ver con Dios. Es más, inclusive, es un culto contrario a Dios porque es el día en que se festejan, ¿cómo se llama? Sí, pero se festejan cultos a otras deidades. No, pero a mí me dijeron que es el nacimiento. ¿Me entiendes? Sí es nacimiento. Sí es el nacimiento, pero no de Jesucristo. No de Mashiach, no. Sería imposible que hubiera nacido en diciembre, ¿no? Ni siquiera como para decir, yo ya sé que no nació ese día, pero yo lo puse ese día porque es bonito. Ok, pero ese mismo día es el nacimiento para un montón de culturas de deidades completas. Dios puede todos los años tener solo un año, que el siguiente año vuelve a nacer y vuelve a nacer. No, deja tú eso. Ponle que fuera una fecha que fuera nada más recordar, ¿no? Como cuando nosotros festejamos el nacimiento. Pero el problema es la fecha en la que es. No nos vamos a meter mucho en esto ahorita porque no nos vamos a meter mucho en el rollo porque es muy largo también. Hay estudios que nosotros tenemos ya que podemos ir al Face o ya los voy a subir también en el YouTube para que podamos verlos, ¿no? Pero, y se explica de ahí, como decimos en México, con pelos y señas, ¿no? Las cosas de quién y de por qué. Pero yo lo decía, este ejemplo que es tan llano y tan claro y tan meridiano así, que acaba de pasar, porque está ahí. Y podemos ver cómo estas costumbres y tradiciones se adoptan como propias. Y aunque le digas a la gente, no es así, mira, esto está en contra de la voluntad, todo el mundo te dice, pues yo no lo veo así, y como yo no lo veo así, para mí no es así, y como Dios conoce mi corazón, Dios ve mi corazón, y como para mí no es así, pues que Dios se aguante. ¿Por qué es lo que están diciendo? Que Dios se aguante, y si conoce mi corazón, Él sabe que no es así, ¿no? Y tú dices, y no sé, no debería ser al revés, mi rey, que tú digas, voy a transformar mi corazón para meterte y adaptarte a la voluntad de Él. Pero es un ejemplo. Se asimiló de tal forma. Tú pregúntale a un judío si festeja la Navidad. No, un judío si festeja la Navidad. Jamás. Nunca. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque no se asimiló, no adquirió las costumbres paganas de los pueblos del mundo. Los que sí lo asimilaron fueron el resto. Fuimos el resto. Porque yo estuve ahí. Yo estaba hablando con mi mamá hace unos días y decía, ay, mamá, ¿te acuerdas cuando era una triste Navidad si no había arbolito? Y hoy digo, Dios mío, qué triste era que hubiera arbolito, ¿no? Porque también obedece a un culto que nada tiene que ver con Dios, ¿no? Es una tradición católica. Es una tradición mucho antes del catolicismo, mucho antes del catolicismo. De hecho, Dios ya reprende el culto del árbol, a los altares abajo de los árboles perennes, como se le conocen, o siempre vivos, frondosos, que en todo caso son los pinos, porque un pino es un árbol que sea invierno, primavera, verano, el que sea año, que la fecha que sea, siempre tiene fruto, siempre tiene las castañitas, estas los pinitas, siempre está vivo y no se le cae nunca la hoja, y era un culto, exactamente, era un culto ya que Dios reprendía, porque en ese culto iba implícito toda una cultura, teología, y como su nombre lo indica, culto a deidades, a los vales, y Dios lo reprende infinidad de veces. Por eso yo no puedo creer que un árbol de Navidad dentro de una iglesia, dices, perdón, Dios dice que en su altar, junto a su altar, jamás haya un árbol.
Y dice, pero es que hay falta de entendimiento, nadie lee la palabra en realidad, o no la entiende, o no sé qué pasa, ¿me entiendes? O quieres entender lo que te conviene. O así me gusta a mí, porque es mi tradición, está tan bonito ponerle las feritas, y tan bonito ponerle luces, y pobre del pobre Por la foco. ley, ¿no? Porque si no pone arbolito y como ya están acostumbrados, si no lo pone, pues nadie viene a la iglesia. Sí, o sea, y pobre del foco que no prenda, ¿eh? Porque, no, cámbienme todo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, la realidad es, se asimiló de tal forma el pueblo de Dios que ya no había huella de Adonai en él. Y tú voltea hoy al mundo y verás que no hay huella de Adonai afuera. Los que estamos de verdad como si estuviéramos así como en cámara lenta, como en una masa así de esas, así de, como si fuera espeso, ¿no? Luchando, sí, de verdad. Pero una marea muy espesa, ¿no? Porque todo el mundo te dice, bueno, ¿y a qué religión te cambiaste tú? Bueno, exacto, ¿no? O sea, como a dónde te metiste tú que ahora ya no festejas nada de nuestras tradiciones de nuestros padres, pero si estaban perdidas las tradiciones de nuestros padres. Hoy no sabes, le doy gracias a Dios que mi padre y mi madre hoy ya no guardan esas cosas. Hoy están buscando guardar Torah, por ejemplo, ¿no? Mi mamá guarda el Shabbat, ¿no? Uf, dices, aleluya, ¿no? Gloria a Dios, o sea, es muy fascinante, pero no toda mi familia. ¿De dónde venimos? No todos. Y sabes, y es cuando te encuentras con esta masa amorfa, ¿no? De espesura. Pero, ¿sabes? Ni modo. En el mundo encontrarán aflicción, decía nuestro Señor, ¿no? Pero confiad, porque yo ya vencí. Tú firme, obedeciendo lo que yo les dejé, porque mi palabra es la misma ayer, hoy y mañana y siempre. Yo no soy cambiante, no soy bipolar, no soy un Dios que tenga esquizofrenia, ni nada por el estilo. Yo soy el mismo siempre. Y si te dije que guardes A, B y C, lo harás hasta el último día, porque en A, B y C será la manera en que serás juzgado. El mundo pasará, más mi palabra no pasará. Exacto. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿No? Hablaba yo con un amigo el otro día, con el Yeri, que estuvo ahí con nosotros, y le decía que veníamos hablando en el coche de cuál era la marca de la bestia. Le dije, pero sabes, más importante que hablar de la marca de la bestia es cómo es que Dios marca a los elegidos. Porque dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Le dicen, hasta que se complete el número de los que serán marcados, de los escogidos. ¿Y cuál es esa marca? Y me dijo, ay, brother, como que se quedó así como diciendo, qué tranza, ¿no? ¿Cuántos seremos? Y yo no me esperé, yo le contesté, ya sabes, eso soy bien atabancado, ¿no? Es la obediencia, brother. La marca es la obediencia. Uf, qué rudo, ¿no? Porque la marca contraria, ya no hay que decirla, ¿no? Es la desobediencia. Ahí está. Todo aquel que viva en contra de la voluntad de Adonai es desobediente y no es pro Cristo, es anticristo. ¿Entiendes? Porque todo el mundo dice, ¿y cómo será la manifestación del anticristo? Ya ahí viene, mira. ¿Sabes? La manifestación del anticristo tiene mucho tiempo en la tierra y cada vez se va a hacer más evidente y más aguda. Pero hoy día la manifestación del anticristo es de todo aquel que está en contra de la voluntad de Mashiach. Todo aquel que va en contra de la Torah. Porque Dios mismo, Yehoshua mismo dijo, el que me ama guarda Torah. En otras palabras, obedece mis mandamientos. ¿No? Entonces, fíjate, ¿no? Ahora les pongo yo aquí, pero Adonai no se olvida de su pueblo, ¿no? Vamos a leer el 21 nuevamente. Y les dirá que así has dicho Adonai, miren, yo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones a los cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Estás escuchando? Los traeré de todas partes, los reuniré. Eso significa que se habían asimilado. Se habían esparcido. Se habían esparcido. Se habían ¿cómo se llama? Perdido, se habían asimilado, ¿no? En el comentario anterior yo les ponía, Efraín, como la figura de las 10 tribus, se gentilizó de tal forma que se asimiló a las tradiciones, ¿no? Ahora, Romanos describe a Efraín como un olivo silvestre, como un olivo que creció ahí sin cuidado y sin nada, todo salvaje, vaya, ¿no? Que tiene las prácticas sin ley, decíamos, ¿no? De este mundo sin ley. Ahora, fíjate lo que dice, y les dirás que así ha dicho Adonai, Elohim. Yo tomaré a los hijos de Israel
de entre las naciones a las cuales fueron. Se asimilaron, ¿te acuerdas? Los reuniré de todas partes y lo traeré a su propia tierra. Entonces, ¿quiénes son estos que el Señor va a traer? ¿Va a resucitar a los pocos que quedaron en ese entonces o los que vivieron y que eran directos y los va a traer? No, la descendencia entera de ellos son a los que traerá. Y hoy, ¿te acuerdas la promesa de Dios a Abraham? Como las arenas del mar y las estrellas ¿qué? Así de abundante será tus hijos, tu pueblo. Así serán tu descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y tú crees que el pueblo judío es tan vasto como las arenas del mar o las estrellas del cielo? No, está hablando de algo mucho más. Y aquí está diciendo, de todos los hijos de Israel, los que se asimilaron y se perdieron, yo los traeré de vuelta. ¿No? Adonai no se olvida de su pueblo, les pongo yo aquí. Al traer del norte y del sur, del este como del oeste, ¿no? A sus hijos perdidos. Mateo 15:24 dice, y respondiendo dijo, a mí no me han enviado, y ese es Yehoshua hablando, es Jesucristo diciendo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De quién habla entonces? Claro, de los que están sin pacto, de los fuera de pacto. ¿Quiénes son los que están sin pacto? Los que no guardan Torah, los que no guardan la voluntad de Dios. Porque cualquiera podría decir, no, pues ya te condenaste, mi rey. Tú no guardaste Torah, pues ni modo, ya te fuiste. No, siempre tienes la oportunidad. Mientras haya vida, obedece, claro, hay esperanza, ¿no? Y obedecer, ¿no? Y guardar su palabra. Ahora, ¿puede uno guardar Torah sin reconocer a Yehoshua como su Señor y Salvador? Sí puede, claro, hay cientos de judíos ahí, pero la salvación no viene por ahí. La salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo, de Mashiach, de Yehoshua, que es quien hizo el cambio, la redención, la transformación del estado caído a un estado sin culpa en la resurrección, cuando muere por el pecado de toda la humanidad y resucita, ¿no? Entonces, por eso no solamente decir, no, pues yo guardo Torah, y mira, aquí están mis tzitzín, aquí los traigo todos los días. Eso no tiene nada que ver. Si tú no vives conforme a lo que Mashiach te enseñó, ¿no? Y reconoces su muerte y resurrección y entiendes que solo a través de esa muerte y resurrección tienes salvación, aunque te sepas de memoria los 613 de mis bots, no vas a entrar, ni vas a ser salvo. La salvación viene solo a través de Jesucristo, de Mashiach, ¿no? Oseas 1:11 dice, el pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán su nombre, nombrarán sobre ellos una sola cabeza, fíjate lo que está diciendo, y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Israel, ¿no? Está profetizando Oseas también, de estos dos porque aparte se odiaban, hijo, ¿no? Y hasta el día de hoy, tú no sabes cómo habla el pueblo judío de los gentiles, de los goim, de todos aquellos, es más, los samaritanos, ya en el tiempo de Jesucristo, de Yehoshua, eran repudiados los samaritanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran judíos, porque no estaban dentro, porque no hacían las cosas como ellos decían, ¿no? Ya había esa división, aunque fueran pueblo también. Hoy es peor, que lo que te voy a contar. Tú busca cómo le dicen los judíos al pueblo gentil, y no los bajan de perros, burros, cucarachas, ratas, cerdos. Por eso cuando en la revelación de Pedro, que le dice, mata y come, de lo último que hables de comida. Dice, Señor, pero si hay animales impuros. Justo los animales, así como te refieres a los gentiles, esos que te refieres ahí, y le dice, no llames impuro lo que yo he santificado. No le está diciendo come comida, que no sea comida cualquiera. Lo que le está diciendo es, no vuelvas a decirle a ninguno impuro a través de decirle como esos animales, porque no son animales. Yo ya he muerto por ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí la realidad es que ellos decían barbaridad y media. No eran amigos, eran hasta medio enemigos, ¿no? Los pueblos no tenían relación. Fíjate, el de 22 dice, y no se volverán a contaminar, perdón, antes de eso, les pongo yo aquí, esta profecía tanto de Ezequiel como de Oseas, e inclusive de Isaías, por ahí también hay, tiene un sentido escatológico, ya que
no se ha cumplido esta profecía. Todavía no vemos el pueblo de Judá, o el pueblo judío, y el pueblo gentil, o ya no gentil, ex gentil, podemos seguir diciendo esa gentil, sino el pueblo injertado, no lo hemos visto todavía. Hoy todavía yo, para un judío ortodoxo, yo soy un animal. Aunque guarde Torah y traiga tzitzin y haga, guarde Shabbat y festeje Yom HaKippurim y festeje Sukkot, a ellos no les interesa. Ellos siguen en su rollo. ¿Entiendes? Pero va a llegar un día y un tiempo en que eso no será más así. Entonces, esa es una profecía que todavía no se cumple. Dice, no se volverá a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y aquí está la promesa, Aquí está la promesa que le hizo Abraham. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, su Elohim. ¿Ok? Es Ezequiel 37. Y vamos ahorita en el 23. Y les pongo yo aquí, amén. El Señor restaurará a su pueblo y eso es lo que está haciendo ahora. Ahora mismo el Señor está haciendo eso. Hoy en este día que es Shabbat y que estamos guardando Shabbat y que estamos estudiando su palabra, se está limpiando. Siempre hemos dicho que nosotros estamos desaprendiendo, ¿no? Estamos limpiándonos de todas las impurezas que se nos pegaron, de todos los bichos que se nos metieron, costumbres, tradiciones, legados familiares y de cuanta cosa. Y nos estamos quitando todo eso y hoy estamos siendo transformados, ¿no? Ya dice, sus transgresiones serán limpiadas. Ya no volverán a meterse más a sus rebeliones con que han pecado. Y los purificaré. Cada que venimos a Shabbat es como si entras a una cámara de esas limpias, ¿no? Te purifica, ¿no? De ozono, de esas cámaras, ¿no? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Wow. Dice, Señor, yo siempre dije, quiero saber que soy tu pueblo, Señor. ¿Cómo sé que soy tu pueblo? Hoy puedo saber cómo ser pueblo de Dios. ¿No? Exacto. Entonces, fíjate, esa restauración es la que aquí enseñamos, ¿no? Hemos entendido que estuvimos asimilados en el mundo como gentiles, viviendo como gentiles, comiendo como gentiles, porque comimos como gentiles, festejando fiestas paganas de gentiles, con cultos que los gentiles practican, y siempre estuvimos fuera del pacto y sin ley. Así estuvimos. Pero ya lo dijimos, Yehoshua vino, ¿no? Y nos rescató, y nos quitó de la condición de muerte, y nos dio su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para capacitarnos, para hacernos cada día más aptos para entender su palabra y santificarnos, ¿no? Cada día más en este proceso de santificación progresiva. Y este mismo nos ha dado el entendimiento para comprender la buena nueva de salvación, el evangelio de la revelación de Yehoshua. Hoy somos, fíjate, este pueblo de Dios que está siendo traído de todas partes, de todos los confines del mundo. Y no me refiero que estén viniendo a España, sino de todos los confines del mundo que estamos despertando para conocer la buena nueva de la Torah, de la palabra de Adonai. ¿Entiendes? Y hoy nada más te voy a decir, fíjate, cito, Chile, México, bueno, México, ¿no? Claro, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Cuba, España, ¿no? Alemania, Estados Unidos. en Estados Unidos, que está también, es que yo a Luz es mexicana, mi reina. Luz es mexicana, pero está en Estados Unidos. Y tú miras de todas las regiones, tú dime si no se está cumpliendo en nuestros ojos esto hoy. Está siendo despertado. ¿Sabes? Esto en otro tiempo no existía. Eso está pasando hoy. Y es emocionante, ¿sabes? Participar de eso. Es emocionante decir, estamos siendo injertados. Somos de esos de los que hablan. Claro, ¿no? Y les pongo aquí, somos este pueblo que habla nuestra Haftará. No seremos más un pueblo sin ley y sin instrucciones. Nunca más viviremos sin Torah. Y les pongo aquí, ¿no te parece fascinante saber que cada día estás buscando vivir más y más y más en el centro de la voluntad de Adonai? ¡Wow! Eso es que es fascinante, hijo. ¿No? Siempre decía, Señor, ¿cómo es posible que David viviera en el centro de tu voluntad?
¿Cómo tenía un corazón conforme al tuyo? Así, obedeciendo a mi rey. ¿No? Obedece, ¿no? Guardemos sus mandamientos, le pongo yo aquí, guardemos sus mandamientos y viviendo conforme a ellos, pues en ellos está implícita la voluntad de Dios. Y un día, cuando Mashiach vuelva, seremos uno con nuestro hermano Judá, ¿no? Porque entonces, cuando el Señor venga y haga la restauración y la transformación, entonces ahí es donde vendrá ya la unificación completa, ¿no? Fíjate, Primera de Pedro 2:10. Si alguien lo quiere buscar, Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:10. Mi escribana, copista y observadora de la palabra, se me perdió, ¿eh? Lo leo. Venga. Vosotros que no en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Exacto, ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo. ¿Cuántos de aquí podemos decir eso? Todos los que estamos aquí podríamos decir eso. Todos los que estábamos aquí no éramos pueblo. En otro tiempo no éramos pueblo, brother. Hemos sido injertados y ahora, a través de Yehoshua, de la restauración y del Ruach HaKodesh que nos da entendimiento para comprender su palabra, del Espíritu Santo, hoy sí podemos decir, somos pueblo. Han alcanzado misericordia, dice, ¿no? Primera de Pedro. Romanos 9:26. Si quieren lo leo yo, para que nos veamos un poquito más rápido. Ahorita les doy otro. Romanos 9:26. Y en el mismo lugar donde se les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ahí donde les champaron y les dijeron, ustedes mi pueblo son, hijos, ¿no? Que andan metiéndose en esto. Ahí, escúchame bien, los llamarán hijos del Elohim vivo. Ahí. O sea que si hoy un judío se para delante de ti y te dice, tú no eres nadie, tú no eres pueblo de Dios porque tú no eres judío, tú acuérdate de Romanos 9:26. Porque ahí donde te digan que tú no eres pueblo, ahí en ese mismo lugar serás tú y serás llamado hijo del Elohim vivo, del Dios vivo. Amén. Eso está fuerte. 24, ya vamos a acabar, ya vamos por ahí. Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar aquí. Y esto es muy bueno, porque lo vas a encontrar en muchas figuras en muchas partes. Cuando encontramos la figura de David como este rey que reinará por siempre, no se refiere al rey David, el hijo de Isaí. No se refiere a él, porque tendría que resucitarlo, ¿no? Y que fuera el que reinara por... O sea, tendría que resucitarlo más de una vez, ¿no? No se refiere a David. En esta porción no se refiere a David. Cada que tú encuentres proféticamente hablando y escatológicamente al rey David, no se refiere sino a la figura de la simiente de este, por el cual vendría ¿quién? Yehoshua. O sea, siempre que veas, por eso los judíos esperan a David, ¿no? Al rey David, ¿no? Porque dicen, es que en las profecías y en las promesas es la figura de David. El hombre que tenía, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Esa es la figura de Yehoshua en realidad. Cuando habla de David, no está hablando de David, sino dice, mi siervo David. Aquí se está refiriendo en realidad a mi siervo, el Mashiach, el Mesías. Será rey sobre ellos. Jesucristo, no pasa que entiendan. Exacto, Cristo, Jesucristo, ¿no? Habrá un solo pastor para todos ellos. ¿Quién es el pastor? ¿No? Jesucristo, Yehoshua, Él es el buen pastor. Es Cristo quien pastoreará a su pueblo, y no solo al pueblo judío, sino a todo Israel, las dos ramas, ¿te acuerdas? Injertadas. Es que debemos entender esto, porque esto que estoy diciendo ahorita derriba como 4,000 teologías de la iglesia evangélica allá afuera, ¿no? Por ejemplo, la teología del reemplazo, la teología del reemplazo que dice que el pueblo de Dios es uno y la iglesia es otro, que eso es lo que se dice allá afuera, que por eso habrá un rapto y que se llevará a su iglesia y todos los demás se quedarán, incluyendo los judíos, se desmembra completamente cuando entendemos esto.
No hay una teología de reemplazo, no hay un pueblo y una iglesia, hay un solo pueblo que es su iglesia. Pero es verdad que sí va a haber un rapto. No, ¿Tampoco? nada, cero. Entonces, ¿cómo va a ser la venida de Cristo? Yo siempre Pues es mucho más fácil entender la venida de Jesús sin rapto, porque el rapto tendría que ser el Señor viniendo, llevándoselos y luego otra vez de vuelta. Entonces son dos venidas, o cómo, ¿no? yo no lo veo claro lo del rapto. Nada. No, Siempre hay comentarios. no. Si quieres después, lo platicamos eso después, pero es muy simple. Y te vas a dar cuenta que en la propia escritura te das cuenta que no existe tal. Ya luego lo vemos si quieres. Sí. Prometo que vamos a ser más amplio en eso, ¿no? Y entonces les pongo yo aquí, esta promesa se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Cuando Yehoshua gobierne, será, por 1000 años gobernará, ¿no? Él como el rey y su pueblo, ¿no? Y como un abrir y cerrar de ojos, que eso es parte de lo que dice la teología del rapto, pero que en realidad será como un abrir y cerrar de ojos para los que murieron hace 2000 años. Y cuando el Señor venga y los despierte, yo pienso que será así, ¿no? Como un abrir y cerrar de ojos. Moriste, y aunque pasen 2000 años, tú abrirás los ojos y sentiste que fue un abrir y cerrar de ojos. Y estarás delante de tu Mashiach, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? ¡Uf! ¿No? Y todos estaremos en la misma condición. Hayas muerto hace 2000, que hayas muerto hace 2 años, o un día, delante del Señor, ¿no? Todos seremos restaurados. En ese cerrar y abrir. No se sabe cómo. No. Cuerpo mortal, carne y hueso no va a ser. No, porque dice la palabra claramente que se nos será dado un cuerpo nuevo, una condición ya nueva, incorruptible, porque la corrupción, la forma corrupta de cuerpo que teníamos, no será más, No se sabe en qué forma va. sino con cuerpos nuevos, ¿no? Que sirvan a su rey, ¿no? De manera incorruptible. No sabemos cómo, pero Yehoshua nos dejó luz, Jesucristo nos dejó luz de cómo será. Porque cuando Él resucita y se presenta con ellos, dice que de repente lo vieron y dijeron, ¿dónde me llegó este, no? Es un fantasma, y se espantaron y dijo, no, fantasma nada, tengo hambre, denme de comer. Y cuando come, no se cae como en la silla, como si fuera un Gasparín comiendo, no. Es un cuerpo incorruptible que tendrá, y muy probablemente esa misma figura de cuerpo incorruptible sea la que nosotros mismos tengamos, ¿ok? Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, del 52 al 54. 1 Corintios 15, del 52 al 54, lo leo yo, si quieren. En un instante, en un abrir y cerrar de los ojos, a la trompeta final, o sea, el sonido del shofar, dice, porque sonará el shofar, porque habrá un sonido de trompeta, y los muertos resucitarán sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, disuelta fue la muerte en la victoria. O sea, la victoria final será cuando ya tengamos cuerpos incorruptibles que no estén sujetos a la muerte, sino que serán cuerpos y figuras eternas. ¿Ok? Exactamente, ¿no? Hijo, me encantaría aventarme ahorita el rollo de lo del rapto, pero después, porque es largo, ¿no? Es largo, ¿no? Sí, porque es que está buenísimo y es muy fácil explicar. Haré con ellos un pacto de paz, dice el 26, eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Cuál es el santuario? ¿Qué es un santuario? Es un lugar donde se cumple, donde se hace un culto, se rinde tributo, ¿no? ¿Quién es nuestro santuario? Claro, es Mashiach nuestro santuario, es Jesucristo, ¿no? Dice, yo los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, que habitaremos con Yehoshua mismo, con Jesucristo. Adonai mismo gobernará su pueblo, les pongo yo como comentario, y estará entre nosotros como Mashiach cuando venga, ¿no? No habrá más dolor, ni miedo, ni angustia. Isaías 25:8 lo describe de una manera que me encanta. Dice, destruirá la muerte para siempre Adonai, enjugará toda lágrima, o sea, te apapachará, ¿no? Todos los rostros, y les pondrá fin al bochorno de su pueblo sobre la tierra, porque es Adonai quien ha hablado.
se dirá en aquel día, miren, este es nuestro Dios, nuestro Elohim. En Él hemos confiado y Él nos ha salvado. Este es Adonai en quien hemos confiado. Gocémonos y alegrémonos de su liberación. Ya hablando de Mashiach, ¿no? Porque la mano de Adonai descenderá sobre su monte y Moab será pisoteado debajo de él como se pisotea un montón de paja en Madmená. Entonces extenderá su mano en la tierra de ellos y como se extiende los brazos el nadador para nadar, y humillará su orgullo junto a los emblemas de su poderío. O sea, a los que no le cumplieron, a los que no estuvieron con él, los que no guardaron su palabra, inclusive sus enemigos, como si fueran agua que está quitando el nadar, ¿no? Así es, junto con todos sus emblemas y poderío. Así que si hoy tú miras mucho poderío, muchos emblemas, mucho poder allá afuera, va a ser destruido todo, de verdad. Va a ser destruido. Y el Señor los pondrá en el lugar donde deben estar. Sí, la figura, dice sí, la segura fortificación de sus muros la abatirá y la humillará. La derribará hasta el suelo, hasta el mismo polvo. Yo digo siempre que pienso hoy en los que son enemigos del mundo, enemigos de Dios, que se levantan y esgrimen su poder, no va a quedar nada de ellos, de verdad, nada. Por eso, aun cuando hoy parezca que la oscuridad, les pongo yo, ¿no?, sea la que domina todo, debemos esperar confiados porque ya sea que le veamos en vida a esto, o esperemos al ser despertados, como leíamos hace rato, ¿no?, la justicia de Adonai y su puño, su poder, caerá sobre Hasatán y sus siervos. ¿Ok? Sobre los que han optado por servir a Satanás y no a Dios. Salmo 27:14. Salmo 27:14. Dice, ¿cómo? Espera en Adonai, sé fuerte y ten valor. Si esperas en Adonai, ¿no? Sí, espera. Sí, perdón. Sí, Sí, dice. espera Y en lo Adonai. confirma. Mira, por lo que tienes que leer, Jenny. Sí, dice. Espera en Adonai, ¿no? Pero a ver, yo tengo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Dice sí. Sí, espera. Espera, ¿no? Espera Adonai. Amós, a ver por ahí. 2:3. Amós. 2:3. Eliminaré al gobernante de su medio No. y mataré. No. Quitaré el juez de medio de él, dice ahí. No. Amós. No es Amós. Es que no puse la cita. Pero, a ver, no sé. Préstame una Biblia. Abdías. A ver, Abdías. Espera, No, Abdías solo tiene un capítulo 1. solo tiene uno, ¿no? Sí. Espérenme un segundo, ¿eh? Un segundito nada más. Pasado, Víctor. Algo pasa, siempre pasa. Amós. Siempre pasa. No es Amós. Cosas Perdón, ¿eh? Cosas del directo. No, Nahum. es... De la tierra desnuda, dice. No. Nahum será, pues. No. Y dejaré como una tierra arriba y dejaré morir el tercer. No. No, espérenme un segundo, por favor. Dijiste 3 y qué más. No, espérenme un segundo, espérenme. No quiero dejar este versículo así nada más. A ver, pásame si quieres el móvil, que es donde lo tengo ya la Biblia como súper... Es que en el móvil ya tengo... No, es que la controlo ya en segundos. Espérenme un segundo, un segundito. Aguántenme ahí, no se me vayan. Ya, aquí lo voy a tener, espérenme. ¿De qué trataba? Pues creo que no, yo creo que aluciné, ¿eh? Es Habacuc. Habacuc 2:3. Es lo que estoy diciendo. Sí, es Habacuc, ¿ya ven? No estaba tan mal, lo que pasa es que no lo puse bien. Perdón, disculpen ustedes. Traducción tardara. Habacuc 2:3 dice, porque todavía hay una profecía para un término fijo. ¿Sí? ¿Muy bien? Un testimonio veraz para un tiempo que vendrá. Aunque se tarde, espérala. Porque sin duda vendrá
y no se retrasará. Habacuc, ¿qué, perdón? Habacuc 2, 2, 3. 3. Una interpretación del sueño también puede ser. No, fíjate, porque todavía hay una profecía para un término fijo. O sea, de lo que estamos hablando está pactado ya. Hay un día que sucederá. No es que a ver si pasa o no. Es que a ver si el Señor encuentra el momento adecuado para hacerlo o no. No. Esto va a suceder. Porque en el corazón del Señor y en la cronología y el tiempo de Dios perfecto, esto ya está marcado y sucederá. Así que cuando mires que está allá afuera terrible, por eso el Mashiach les decía, cuando escuchen de rumores, de cosas, confíen, tengan paz, ¿no? Pase lo que pase. Shalom, ¿no? Eso es. Shalom. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Tienes, Jen? Sí. ¿Tienes algo más? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, Exacto. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino Exacto. que todos vengan al arrepentimiento. Exacto. Ahí está, ¿no? No es que haya demora, se le pasó el camión al señor y hay que esperar 40 minutos celestiales más porque perdió el bus. No, no. Está en su tiempo perfecto, ¿no? Así es. Fíjate cómo es su misericordia y su amor, para que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento los más. 27 de nuestro texto base, mi tabernáculo estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vuelve a confirmar nuevamente el pacto que le hizo Dios con Abraham. Tu descendencia será mi pueblo y yo seré su Dios. Después de escuchar esta promesa, les pongo yo aquí, ¿queda alguna duda para obedecer los preceptos, estatutos, mandamientos, leyes, ¿no? de Dios? Yo creo que no. Yo creo que si la promesa de Dios es, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, yo quiero ser tu pueblo, Señor. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Pero, ¿qué crees que me importa un cheto, como decimos en México, ¿no? Me importa nada, yo hago mi voluntad, hago lo que quiero, pero yo soy pueblo. No es cierto. Claro, como el joven rico, ¿no? Yo hago todas esas cosas, ¿no? Como queriendo decirle al Señor, yo ya hago todo eso, pero su corazón estaba perdido porque estaba en las riquezas, ¿no? En la vanidad. Fíjate, hemos dicho, les pongo yo aquí, que todo aquel que se jacte de ser parte del pueblo de Dios deberá vivir conforme a la Constitución y cuerpos de leyes que conforman la Constitución de ese pueblo. Todo pueblo tiene una Constitución, un cuerpo de leyes que conforman eso. Bueno, ¿qué te hace pensar a ti que si tú eres pueblo de Dios, puedes vivir siendo pueblo de Dios sin ley? Como si estuvieras en el lejano oeste, hijo. Sin ley y sin nada, ¿me entiendes? Como chino libre, ¿no? Ese cuerpo de leyes, ¿sabes cómo se llama? Torah. ¿Tú sabes quién es el cuerpo de leyes? Mashiach. ¿Cómo te ocurre pensar que puedes vivir como tu voluntad se te dé, ¿no? Y como tu voluntad te marque y digas que eres pueblo? No. Si eres pueblo, vivirás entonces conforme a las leyes, conforme a los estatutos, conforme a los dictámenes que se den para ese pueblo. ¿Y qué crees? Que para los que no les gusta la Torah o la ley, como le han llamado, esa es la Constitución de Dios. Y si tú estás fuera de eso, pues estás sin ley. Estás sin pacto, y todo aquel que está sin pacto es un goim, es un gentil, sin Dios. ¿No? 28. Cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel. Claro, cuando mi santuario esté ahí en medio, ¿cómo te enterarás? Pues es Yehoshua mismo el que está aquí. ¿Cómo que no? Es Dios mismo el que está santificando a su pueblo, a Israel. ¿Ya viste que ya no dijo Judá y a Efraín? Ya dijo Israel, el conjunto de todos, ¿no? Apocalipsis 21-22, lo leo yo. No vi en ella templo, porque Adonai, el Shaddai y el Cordero es el templo en ella. O sea, no va a haber templo, para los que crean en la restauración del templo de Salomón, no va a haber templo.
Porque el templo es Mashiach. Él es nuestro templo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿No? Él es el templo. Cuando Yehoshua habita en medio de nosotros, les pongo yo, Él será el templo, el santuario vivo, en el cual adoraremos por siempre y para siempre. Los holocaustos de aquellos días no serán animales, no serán sacrificios, será tu obediencia, el holocausto perfecto. Amén, así es. Cuando Mashiach venga por segunda vez, y es también hoy, hoy tú quieres levantar un holocausto a Dios, obedece su palabra, y es el mejor holocausto que puedas hacer. Cuando Mashiach venga por segunda vez se cumplirá la profecía de la cual se habla en esta Haftará. Isaías 11, 12 y 13. Isaías 11, 12 y 13, ya terminamos casi. ¿Lo leo? Sí. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Escuchaste? Y se disipará la envidia de Efraín y de los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ahora, ¿ya sucedió esto? Hoy día, ¿Yahudá ya no hostiliza con Efraín? Hoy día, ya de los 4 puntos de cardinales, ¿trajo Dios a los suyos? No. Dice, Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, ¿se acuerdan? Y reunirá a los dispersos de Yahudá, a los de la diáspora, desde los 4 extremos de la tierra. Y entonces cesará la envidia de Efraín por Judá, ¿no? Y terminará la hostilidad de Judá contra Efraín. Entre este Goim y el otro, oye, es que ellos son, ¿no? Nada, serán uno solo. No envidiará Yahudá, ni Yahudá hostilizará con Efraín. ¿Ya sucedió esto? No. ¿Sabes cuándo sucederá esto? El día del Señor, cuando Él venga. Ponga en orden todo. Seremos un solo pueblo, como lo fue en el principio, perdón. Seremos su pueblo por siempre, y Él será nuestro Dios eternamente. Vamos a terminar. Siempre me gusta terminar, ¿saben? Con una porción de la Escritura que nos deje, pues sí, que nos exhorte y que nos diga qué hacer. Y que nos ponga a reflexionar y que nos ponga a pensar, ¿no? Entonces vamos a leer Primera de Pedro. La voy a leer yo. Primera de Pedro 13. Primera de Pedro 1, perdón, 13. Primera de Pedro 1, del 13 al 19. Ahora, no distrayéndonos de lo que estábamos leyendo y pensando en eso, escuchemos lo que Pedro tiene por decirnos. Por eso dice, en el 13, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yehoshua el Cristo, como hijos obedientes. Hijos obedientes, ¿viste la obediencia? No se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, cuando eran gentiles, cuando estaban en el mundo. Antes bien, así como aquel que los ha llamado en santo, lo que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes, en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su peregrinación. O sea, vivan honrosa y dignamente, ¿no? Con respeto en todo este tiempo de su peregrinación en esta vida. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, que no se les olvide de dónde los sacó Dios. ¿Ok? Por eso decíamos hace rato, yo perdono pero no olvido, porque si se me olvida, vuelvo a caer en el mismo error una y otra vez. No es que yo traiga rencor en mi corazón, no, sino que no volveré a cometer la misma falta 2 veces. Claro, porque si me da amnesia, vuelvo a caer en el mismo hoyo, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Y los rescataron no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuimos comprados con precio de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, de Cristo, como un cordero
sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, con la mente preparada para actuar, seamos sobrios, vivamos respetando y siendo respetados, viviendo y buscando ser santos, porque Él es santo. Amén. Pues hasta aquí vamos a dejar, ¿no? Maranata, como decía, yo también puse Maranata, como decía David en la mañana. Cristo viene y viene pronto. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Amén.